serás capaz de valorar más lo que tienes y a quienes tienes. Disfrutarás de cada momento y aprovecharás cada oportunidad. Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia es presentada por Banco del Pacífico. Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. En mi hogar lo tengo todo con Fahrenheit. Con Andalucía en familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Banco Pichincha y Crisfe, comprometidos con el deporte olímpico. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya la revista de opinión Democracia, jueves 29, estamos ya en lunes 2 de agosto. Seguramente no cambiaron la plantilla de la agenda, pero sí, lunes 2 de agosto, además fecha histórica, fecha en la que en Quito, sobre todo, no digamos se celebra, se recuerda esta fecha histórica porque mucha gente sostiene que siendo el 2 de agosto, consecuencia del 9 de agosto del año anterior, ahí se perdió gran parte del pensamiento y de las figuras de lo que habría podido ser el pensamiento ecuatoriano del futuro, de la democracia y de la construcción de esto que es la República del Ecuador, ¿no? Dos temas que nos han llenado de orgullo, diríamos, en cuanto al deporte, lo de Neisy Da Gómez, Tamara Salazar con plata, Alfredo Campos con un diploma olímpico y Ánica Delgado, que rompe récord, para la edad rompe un récord internacional. El equipo ecuatoriano, donde está el señor Carapaz también, con medalla de oro, por supuesto, está cumpliendo, ¿no? Y hace que el Ecuador sienta que esto es posible, de que se puede construir, de que la sociedad puede disfrutar del triunfo que siendo personal están en representación del Ecuador. Un abrazo a todos. Es verdad que mucha gente, creo que ni a los 5 minutos de que le ponían la medalla de oro a Neisy, ya estaban amargados, recordando las penurias del país. Bueno, este es el país que tenemos y a muchas de estas gentes hay que pedirles, permítannos por lo menos disfrutar. Hemos visto una actitud distinta de Neisy Da Gómez frente a, claro, al reclamo público de Carapaz. Cada uno disfruta el éxito, pero están en representación del Ecuador y hay que eso sentirlo. Para los que
de inmediato encuentran una razón para amargarnos, permítannos disfrutar por lo menos. Ya habrá que iniciar el debate sobre qué hay que hacer para tener más Carapaz, más Salazar, más Da Gómez, más Campo, más Delgado. Ahí están. Vamos creciendo. Creo que es la primera mujer, se decía, no creo, es la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla de oro olímpico, ¿no? Este es el país, y como contraste de esto, de este intenso trabajo, digamos, de nuestros deportistas, nos encontramos en cambio con el trabajo de las cortes, ¿no? Esta disputa que muchos han querido que sea una disputa entre el doctor Yunda y el señor doctor Santiago Guarderas, no es una disputa de Guarderas con Yunda, no. Esto es una disputa de qué dice la ley, qué hacen los jueces, y como decía el doctor Román, esto es la inseguridad jurídica. Jueces que, teniendo el reconocimiento del Consejo de la Judicatura de que por lo menos hay que investigar, por decir así, el proceso a través del cual le han dado esta acción de protección al alcalde Yunda, el proceso, en cambio, de destitución del alcalde o de remoción del alcalde Yunda ha sido verificado por el contencioso electoral. Ya no se podía hacer más, pero le dieron con sorteo, le dieron a la carta. Esta es la famosa inseguridad jurídica. Yo espero que en la sesión que convoque el doctor Yunda, los concejales de mayoría no le llamen siquiera alcalde, porque no lo es, pero que hay que cumplir la sentencia que era de ejecución inmediata, sí, que asistan, le impugnen, no acepten votar por lo que él proponga, porque deben responder. Y volvemos, fíjense ustedes, volvemos a la Corte Constitucional, esta Corte que puede resolver con agrado o desagrado de mucha gente. Yo creo que en derecho, y así lo han venido haciendo, puede resolver esta grave situación de la institucionalidad. Pero lo que está clarísimo es que descorreizar el Ecuador va a costar mucho. Se tomaron las cortes y sabían para qué, para corromperlo todo, Bueno, esperemos que entonces ninguno de los concejales, cuando asista a las sesiones, que les toca asistir. Yo debo reconocer además públicamente, muchos han sugerido, ¿no?, que el señor doctor Guarderas debió haberse atrincherado en el despacho y aquí me sacan muerto. No es un tema del doctor Guarderas con el señor doctor Yunda, no. Es un tema de cumplimiento de la ley y de un exalcalde con grillete que tramposamente se quiere quedar en el cargo después de que ya la justicia no, digamos, le quitó las razones, ¿no es cierto? Ahora vamos a invitarles a tratar un tema de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué? ¿Por qué es bueno tratar el tema de la Asamblea? Porque estando ya a 2 meses de sus funciones, comienzan nuevamente a encontrarse cosas que pueden ponerla al mismo nivel de la que se cerró, por lo menos al mismo nivel de la opinión que tenía la ciudadanía. Hay una respuesta muy dura del presidente Lasso sobre el tema del CIADI, y sí, esa debió ser la respuesta de la Asamblea como institución y de hacia dónde apunta. No hay, digamos, un tema mayor que podamos resaltar este momento de la actual Asamblea, y para eso hemos invitado al señor asambleísta, al ingeniero César Ron, asambleísta independiente, al señor doctor Dalton Basigalupo, asambleísta de Izquierda Democrática, y al asambleísta Diego Ordóñez de Creo. A los 3, muchísimas gracias por acompañarnos. Grande y grave la responsabilidad que les toca. Los 3 son, yo diría, voces autorizadas en la Asamblea, han demostrado en estos meses, no solo, digamos, para esta actual Asamblea, pero en el ejercicio de su vida diaria, han demostrado, y por eso seguramente, o más que seguramente, con seguridad, el pueblo ecuatoriano les ha dado su respaldo por la seriedad, por la visión con la que se puede ver.
pero están en medio de lo que significa esta institución. Ingeniero Ron, bienvenido. ¿Puede hacer una evaluación y cómo se siente? Suele ser usted siempre de los más críticos de la propia Asamblea, y eso se reconoce. Bienvenido, César, buenos días. Francisco, buenos días. Un saludo especial a Dalton y a Diego, que nos acompañan en el panel esta mañana. A los ecuatorianos, que debemos sentirnos orgullosos de lo que somos, de esa diversidad y esas medallas de oro ganadas con gran esfuerzo por nuestros deportistas, es parte de nuestra historia que nos hace sentir orgullosos. Ya los problemas internos de que si apoyan debidamente o no a los deportistas tendrán que resolverse para que el Ecuador finalmente dé apoyo a los deportistas. Parece que en pesas sí ha habido el apoyo y ha habido un trabajo de años que ha permitido a estas jóvenes deportistas llegar a ganar el oro y la plata olímpica. Así es que esos procesos son los que tienen que emularse y seguirse haciendo en el Ecuador. Lo otro que usted ha comentado, Francisco, que hay que comentarlo también, lo de Quito. Una vergüenza para la justicia. Una vergüenza para la justicia que entre en este jueguito político. La justicia no puede entrar en ningún juego político y peor en politiquería. La justicia y la ley tienen que aplicarse y nadie puede estar por encima de la ley y de la norma. En materia del contencioso electoral es muy parecido a lo que ocurre con las decisiones de la Corte Constitucional. Son de última instancia. Así es que aquí en el Ecuador, lamentablemente, pues, estamos pasando por alto la institucionalidad y esto es muy grave para el país y para la democracia. Te ha comentado el tema de la CIAD, que la Corte Constitucional, nos guste o no nos guste, emitió un dictamen que es asimismo inapelable y de última instancia. Al ser un dictamen inapelable y de última instancia, ¿qué tiene que hacer la Asamblea Nacional a través de una resolución rechazando el dictamen de la Corte Constitucional? ¿Rechazando la institucionalidad del país? ¿Politizando decisiones que se tienen que tomar en el Ecuador para avanzar, para generar imagen internacional, seguridad jurídica, para que vengan las inversiones, para cambiar el Ecuador que requiere tanto de estas inversiones, para cambiar, para generar confianza, para que pueda haber arbitraje internacional justamente cuando hay controversias, con arbitrajes imparciales? De eso se trata, de generar confianza para que vengan los capitales que el Ecuador necesita. Por eso que no vienen los capitales del Ecuador, por todas estas estos tres puntos que usted acaba de comentar, y les voy a pedir entonces a los tres que comentemos los 3 puntos, porque son importantes, porque además ustedes son la voz política y debo insistir en eso. Doctor Bacigalupo, Dalton, bienvenido. Usted es constitucionalista, además su especialidad lo hacía así, tiene un libro escrito, además del accionar político, ciertamente. Pero la Asamblea no encuentra un camino de respuesta a lo que está pasando en el país. Son otras las institucionalidades, como dice también el señor ingeniero César Ron, están actuando y deben irse consolidando. ¿Cómo ve estos 2 meses de Asamblea? Bienvenido, Dalton, buenos días. Gracias, Francisco. Un saludo a César, un gran animador de los debates parlamentarios de larga data. Aprecio yo y considero mucho esa presencia de César en la Asamblea Nacional. No. Un saludo a Diego, igual un parlamentario que está dando huellas y que está animando con mucha reflexión el debate parlamentario, en el que yo seguramente no lo estoy haciendo con la asiduidad que lo hacen ellos, pero bueno, cada quien tiene su estilo. Felicito a los dos por compartir esta tertulia y señalar inicialmente, Francisco, que lo mejor del Ecuador, la gente sana, la gente decente, la gente esforzada, es
la que nos está dando, como reza el lema de Tokio, honor y gloria. No son los corruptos, no son las pandillas, no solo son los sinvergüenzas de la clase política, no son los sinvergüenzas de los jueces, no son pues la podredumbre moral que afecta al accionar diario de nuestra sociedad. Y bueno, ahí están los resultados de un esfuerzo honesto, de la gente decente, que es la que realmente nos representa en el exterior y nos está dando pues estos títulos de gloria. Y hay que hacer un gran esfuerzo de renovación ética y de moral pública en el país, lo sabemos. No es fácil recomponer situaciones del pasado en una inercia de rapidez. Esto toma su tiempo, ¿no? Así es la realidad. Los casos de corrupción que se están viendo pues en el municipio, en la función judicial, y pretendemos que cuando existan se sancionen en la Asamblea Nacional. Por ahí ya hay una asambleísta que apeló al roben bien, cosa que está generando pues una estigmatización social de la Asamblea Nacional, y yo creo que esta asambleísta tiene que ser separada vía renuncia, que es lo que se podría legalmente solicitarle a ella, porque no hay otra sanción. Perdón, doctor Basigalupo, de mayor peso frente a esa grave inconducta. Pero no hay una acción en general de la mayoría, digamos. Su propio movimiento, Pachacútec, más bien ha salido a defender, a decir que no se entiende bien, que no se ha escuchado bien el mensaje, pero el mensaje está tan claro, se vuelve a escuchar todo el video y eso está muy claro, doctor Basigalupo, y no hay una respuesta institucional. Bueno, si entramos ya a lo que es exactamente la Asamblea Nacional, pues sí, quiero decirle que el Comité de Ética del que yo formo parte exhortó, porque no podía legalmente entrar a conocer esta temática que es de exclusividad del Consejo Administrativo de la Legislatura, exhortó a este organismo, ¿no?, para que aboque conocimiento de la inconducta de esta asambleísta. Hubo una queja posterior del asambleísta Itel Zambrano, de la bancada, llamemos general, vinculada pues al gobierno, que presentó una queja específica que fue rechazada para que se la reformule. Entiendo que él ya ha reformulado esa acusación, esa queja, y que vuelta eso sube al CAL para una resolución definitiva. Yo espero que, aunque la sanción sea pírrica, sea diminuta, porque así lo ha establecido la ley, porque jamás a nadie, a ningún legislador se le ocurrió, ¿no?, que al futuro iba a haber alguien de la Asamblea Nacional que haga una apología de la corrupción. O sea, ya en el imaginario, en la futurología, en la mente de los que redactaron la Ley Orgánica de la Función Legislativa, jamás dentro de esa casuística de posibilidades se previó que podía haber una inconducta de tal naturaleza, y eso está sancionado como falta leve. Eso es 8 días de suspensión de actividades, ¿no?, y la suspensión de su remuneración por esos días. Por lo menos habría una sanción. Quiero saludar nuevamente al doctor Diego Ordóñez. Diego, bienvenido, buenos días. Bueno, este es un primer panorama, y ya tomando en cuenta lo que el doctor Basigalupo dice hay estas limitaciones para juzgar la propia Asamblea, pero a usted le incluyo también entonces, Diego, de su experiencia parlamentaria anterior, le incluyo esta otra, esta especie de sabatina hecha con un gran escenario, con espectáculo, al más puro estilo de lo que hay que sacar, descorreizar el país, de la señora presidenta de la Asamblea, y la compra de vehículos y la falta de sanción y los exhortos sobre el CIADI. Y a propósito, antes de que usted inicie, yo sí quisiera que escuche lo que dijo, que tiene que... quería recordar lo que decía el señor presidente Lasso del exhorto del CIADI, ¿no? Oigan, mientras nosotros estamos abriendo las puertas, ustedes nos exhortan a que cerremos. Diego, bienvenido, buenos días. Buen día, Francisco. Buen día, Dalton, César. Dalton, gracias por los comentarios. Aprecio mucho su opinión. La Asamblea está entrampada en una agenda insulsa. Insulsa en cuanto a sus contenidos, sus perspectivas.
Pero creo que sirve para tener claro cuál es el escenario del debate y cómo han afectado estos 15 años de un proceso agudo de ideologización, ¿no? De reemplazo de consignas. Las consignas reemplazaron las ideas, los prejuicios reemplazaron las razones, las especulaciones reemplazaron los hechos. Y esto es lo que se advierte en el debate parlamentario. Cierto es que toda esta, perdón la expresión, basura legislativa que se ha producido hasta ahora, no tiene efecto práctico, pero sí en cambio nos permite entender con claridad cómo es que lo que acabo de manifestar está afectando y va a afectar hacia adelante la conducta y la forma en la que los diferentes sectores políticos. Bueno, respecto al CIADI, sirve como ejemplo porque es impresionante y realmente digo con franqueza, discúlpenla, puede sonar un poco arrogante esto, pero qué pereza intelectual da el intentar debatir con gente que lo que hace es recitar consignas, además que las llevan escritas, ¿no? Porque es una vergüenza, insisto, en que lean los discursos plagados de estas consignas. Y no hay debate, pues. ¿Cómo se puede contrarrestar, ¿no? estos prejuicios que dibujan al CIADI? Pongo el caso porque sirve para sustentar lo que estoy afirmando. Casi como que es una agencia de la CIA, ¿no? Como que es una oficina del FBI, como que es parte de la gran conspiración del imperialismo contra las pobres y tristes economías del tercer mundo. Y esta pobreza del debate, pues no sirve sino para espantarse de la pobreza del debate. Esto en lo político, ¿no? Ya en lo constitucional. La forma en la que se manipulan las normas, ¿no? La forma en la que se lee esa bendita Constitución que da vergüenza. ¿Qué dice esa Constitución en el artículo 422? Dice que no se puede entregar, dice, soberanía jurisdiccional. O sea, hay una soberanía que es la capacidad de los gobiernos de tomar decisiones y de los pueblos, en donde radica la soberanía, de autogobernarse. Y en acto de soberanía se somete a un arbitraje internacional, pues es perfectamente posible, no hay violación de soberanía. Pero el texto, como está en la Constitución, pues sirve para que este discurso de los años 60, ¿no? De esta izquierda anquilosada en los años 60, tenga vigencia. Condenar, bueno, cambiar la palabra condenar por aprobar la incorporación del CIADI. El presidente de la República, en acto de soberanía del Estado, pues ha decidido incorporar al Ecuador a este tratado, que no es otra cosa sino para que sirva de mecanismo de solución de conflictos, una alternativa más, hay varias más. Y luego, Francisco, para desnudar la tremenda hipocresía que existe en todo esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en que el Ecuador se someta al centro de arbitraje del Banco Mundial, que es el CIADI, con que se someta a los centros de mediación de Londres? Los contratos firmados durante el correísmo de preventa de petróleo establecen jurisdicción para el caso de conflicto a las Cortes de Londres, a los tribunales de Londres, a los centros de arbitraje de Londres. ¿Cuál es la diferencia? Uno está en Londres, el otro está en Washington. Entonces la discusión radica no en el concepto, sino en la entidad. Y esto es... Bueno, pero perdón, Diego, pero esa ya es una tesis que se debatió porque se decía que la OEA debe salir de los Estados Unidos para estar en Centroamérica. Se decía que hay que hacer un CIADI, pero que sea latinoamericano. O sea, este concepto de la soberanía se pierde frente a la gran potencia y no frente a los iguales, se comenzó a manejar, Diego. Pero ese es un debate que me parece a mí que no se le puede dar mérito ni respeto, ¿no? Porque es una carga de prejuicios donde no terminamos de tener una razón objetiva, ¿no? Ni un argumento sólido, sino simplemente el hecho de que, bueno, no me gusta porque esté Washington. Eso me parece a mí que es denigrar
el debate político en el Ecuador, y ese es el debate que tenemos en la Asamblea. Y eso es lo que va a seguir afectando la credibilidad, que obviamente se contamina de la poca credibilidad que tuvo la Asamblea pasada, y que a esta le va a resultar difícil elevar, ¿no? Sí. Difícil elevar. Y ahí sí Entonces, perdón Diego, ahí sí tengo la impresión de que vale la pena, porque hacer una evaluación de cuál puede ser el rol de ustedes, que son como digo, son voces actuantes y que pueden guiar el pensamiento de la Asamblea y a la opinión pública de lo que está pasando en la Asamblea. César, esta parte de ideologización, de marcar por casi, como dice Diego, por eslogan y por determinadas formas de discurso, con una narrativa especial, le puede llevar a la Asamblea entonces a un entrampamiento y a no responder a lo que se aspiraba. Tiene razón cuando dice Diego, cómo remontamos la mochila que es la carga de la asamblea anterior, cómo hacemos la diferencia. Parece que hasta aquí ni la compra de vehículos, ni esas especies de sabatinas, esas movilizaciones de comisiones a provincias y la fiscalización tampoco están dando resultados para mejorar la imagen y la labor legislativa, César. Francisco, la Asamblea tiene que trabajar y parte de su trabajo es ser eficiente y dar respuesta a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y eso se traduce en dos cosas, en leyes y en fiscalización. Entonces resulta que la fiscalización ha sido muy promovida, muy publicitada, pero la fiscalización es una comisión de las 12 comisiones legislativas permanentes. Las otras comisiones seguimos actuando, trabajando en las leyes que requiere el país, quizás sin tanta publicidad, porque claro, dentro de la política, pues lo más publicitado y lo más promovido son los juicios políticos, y el país está a la espera del informe de la Comisión de Fiscalización para ver cómo termina el juicio político al excontralor general de la Nación. Y de ahí pues continuará con su trabajo y tendrá que llevar adelante el juicio político al defensor público. Ese es el trabajo de una comisión. El resto de las comisiones tenemos que seguir haciendo las leyes que el país requiere. Yo puedo hablar por la mía, la Comisión de Desarrollo Económico, que ha presentado varias leyes que ya han sido aprobadas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y esa es parte de las responsabilidades que tenemos los legisladores. Ahora bien, la Asamblea es política y por lo tanto las señales políticas que la Asamblea da al país el día de hoy no son las adecuadas. Y me voy a referir a lo que Diego menciona con absoluta claridad. La gran carga ideológica que tiene esta Asamblea. De ahí la resolución del CIADI, resolución criticada por el presidente, porque las resoluciones, porque esta Asamblea, en lo que vaya casi 3 meses, lo que se ha pasado haciendo son resoluciones. Resoluciones que el presidente o el Ejecutivo las puede considerar o simplemente no las toma en cuenta. Ese es el peso de una resolución. Es decir, no tienen fuerza. No tienen fuerza. Lo que tiene fuerza son las leyes. Y en esta carga ideológica tan pesada que se ve en la Asamblea de izquierda, vemos pues que Pachacuti y el correísmo se juntan para hacer la resolución, ¿no?, en contra del CIADI. Y entonces esto me lleva a mí a una reflexión profunda. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Nacional cuando vengan proyectos de ley importantes en materia de reforma que se requiere en el Ecuador? Vamos a seguir con la carga ideológica. Es decir, no vamos a dar paso a las soluciones, no vamos a dar paso a la limpieza de muchas leyes basura que existen en el país el día de hoy y que tienen que ser cambiadas y reformadas. Vamos a seguir con la ideología que no nos da de comer, porque la ideología no nos da de comer. Nosotros de la ideología no comemos, necesitamos avanzar en la toma de decisiones para modernizar, para que el país sea parte del mundo, para abrir los mercados, para impulsar la producción y las exportaciones, para volver a generar trabajo productivo, para ser parte del mundo y no aislados del mundo como estuvo el Ecuador en estos últimos 14 años. Hasta allá tiene que ir el Ecuador, la Asamblea tiene que sintonizarse con esta corriente de cambio
que el Ecuador tiene que adoptar para poder avanzar, para tener oportunidades y para poder revertir una situación grave. Para revertir no solo la imagen de la Asamblea, perdón César, sino revertir la realidad del país. Y doctor Bacigalupo Dalton, esto que dice César y que también lo ha puesto en línea Diego, pasa porque, claro, este rato ustedes del Comité de Ética, nada más tedioso que tener que juzgar a los propios compañeros, pues no. Pero sí, ahí hay una posición y usted ha sido muy firme en eso. Pero ¿cómo dar esos pasos que César y Diego han dicho que son necesarios? Porque a lo mejor entonces esta mayoría sirvió para estructurar la Asamblea, cosa que no es poco, hay que decirlo así también, pero no sirve para echar a andar un proyecto político, y ahí es donde se abre una puerta para el planteamiento de reforma constitucional, las enmiendas también, una parte que están en la Corte Constitucional. ¿Qué pasos dar entonces, Dalton? Yo creo que la imagen de la actual Asamblea, según pues sondeos de opinión que se han hecho por firmas encuestadoras, una imagen pues de baja aceptación inicial, un poco es el arrastre de esa inercia que tenía pues en materia de imagen la pasada Asamblea Nacional. Y claro, nosotros tenemos que revertir o acelerar esa inercia para convertirla en una inercia positiva, de aceptación importante por parte de la opinión pública respecto a la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que insistir en el esquema fiscalizador que se viene planteando al interior de la Asamblea Nacional. Ahí yo creo que no se puede desconocer que hay una comisión de fiscalización muy activa, que está muy presente en los medios, cuya actividad es muy conocida por la ciudadanía, y ese es un aval que se tiene, creo yo, es un aval positivo que se tiene al interior de la Asamblea Nacional, la acción fiscalizadora de la Comisión de Fiscalización. Más allá de lo que decía César, que también nosotros fiscalizamos en todas las otras comisiones, porque fiscalizar no es solamente plantear juicios políticos, es también requerir, solicitar información de los funcionarios públicos para enmendar situaciones o para eventualmente iniciar igualmente pues, posibilidades de juicios políticos que se puedan tramitar también en la Comisión de Fiscalización. Una de las razones por las cuales habría una baja de aceptación en cuanto a la imagen de la Asamblea por gran parte de la ciudadanía es que la Asamblea no ha expedido muchas leyes. Y claro, la gente no entiende pues que una Asamblea que recién se inicia no puede pues procesar debidamente en 2 meses leyes de la propia iniciativa de ella, sino que tiene un momento dado que acoger leyes que vienen siendo ya tramitadas desde la anterior Asamblea Nacional. Y yo sí creo que quizá un error que se puede estar cometiendo al interior del Parlamento ecuatoriano es no tramitar con más agilidad las leyes que están ya para segundo debate y que podrían permitirnos rápidamente y responsablemente, porque se trata de aprobar leyes responsablemente, puedan estas leyes ser aprobadas para la Asamblea Nacional. Y en el imaginario social, pues decir, pues bueno, estamos produciendo leyes. Pero aunque Dalton, no seamos nosotros, hay una cosa... estamos respondiendo con el número de leyes que la gente cree que debemos aprobar. Bueno, pero a lo mejor ahí, Dalton, hay que hacerlas comprensibles al gran público, y esa puede ser una alternativa. Claro, pero perdona ahí esta reflexión. Muchas de esas leyes que estaban ahí, que están en proyectos, que tienen incluso informe de comisión, gracias a Dios no han salido, pueden decirles algunos. Tengo la impresión de que esa basura legislativa, pero que además ha sido hecha con intencionalidad para trabarle al país, tiene que ser revisada. Si algún gran aporte podrían dar esta Asamblea es actualizar, modernizar y limpiar de esta cantidad de leyes. Porque que no sea el número de leyes, pero sí sea una respuesta al accionar, Dalton, al accionar de la vida diaria. No, por supuesto, pues si no se trata de aprobar por aprobar, pues.
Pero si ya usted en segundo debate puede pulir y mejorar definitivamente proyectos que están en trámite, que ya agotaron el primer debate, pues bueno, esa es una tarea a la que tenemos que estar abocados. Pero repito, un poco creo que no se ha recogido ese criterio y se están pues tramitando mayoritariamente iniciativas de los actuales parlamentarios. En todo caso, le digo, siempre la Asamblea será un órgano político. Siempre habrá ahí, pues, mayorías que se conformarán no al calor de compromisos iniciales de elegir una mesa directiva y las autoridades de las comisiones, sino que al calor de los debates y que se vendrán de una manera, ¿qué le digo?, interesante cuando las iniciativas del presidente de la República lleguen al interior del pleno legislativo. Ahí se van a recomponer y a reformular las posiciones al interior de la Asamblea Nacional. Yo creo que esa mayoría que inicialmente se conformó para garantizar estabilidad política, institucional al Ecuador y para elegir la mesa directiva de la Asamblea, no se va a mantener, pues, sólidamente para sostener todas las iniciativas del presidente de la República. Ahí va a haber zigzagueos políticos y ahí tendremos que abocarnos a ello y a defender lo que nosotros creamos que tenemos que defender, ¿no? Y de mi parte, más allá, un momento dado, de criterios ideológicos, lo que se planteaba, lo que decía César con la forma de hablar él muy contundente, un poco parecida a la mía, ¿no? Con la ideología no se come, pues. Entonces ya vamos a ver, cuando llegue, pues, esa nueva ley que nos va a presentar nuevas modalidades, ¿no?, para incluir a los desocupados, ¿no?, en las posibilidades del trabajo en el Ecuador. Y vamos a ver qué pesa más, pues. Claro. O el criterio ideológico, ¿no?, cavernario en algunos casos, ¿no?, o demasiado presionante sobre la conducta individual de cada legislador, o el reclamo, digo, sangrante, pues, de quien no tiene cómo llevar un pan a la mesa de su hogar, pues. Y ahí viene entonces, una cosa. Yo le digo, yo claro, abiertamente adelanto que yo votaré con ahí. un criterio muy favorable a que se abran nuevas modalidades, ¿no?, laborales en el país para atender ese gran mal que es la desocupación y el hambre de los ecuatorianos. Diego, ahí hay una declaración, por ejemplo, que va más allá de incluso de la militancia o de un partido. Pero bueno, el gobierno tendrá su estrategia también. Tiene que enfrentar, sí, logró la primera semana después de la elección de la mesa directiva, sí, hubo un gran respaldo y un reconocimiento al accionar tanto del gobierno como de la asamblea y su gente en la asamblea. Luego ha venido deteriorándose. Esto no puede seguir así, se dice, ¿no? Y claro, teniendo como deben responder a lo ya iniciado, se requiere entonces ya presentar proyectos desde el gobierno, Diego, recuperar algunos y pulir ciertamente, es generoso decir pulir, rehacer, limpiar de la basura legislativa que está ahí, Diego. Una decisión nomás, yo discreparé un poco respecto al tema de la importancia de la ideología. Yo creo que la ideología es muy importante. Lo penoso es que la ideología no vaya teniendo este sentido de dialéctica con la realidad. Y hay gente que siga anquilosada en las ideas de hace 60, 70 años, 80 años, no hayan modificado su forma de entender respecto, ya siendo consecuentes, digamos, con lo que ha sucedido en el mundo y cómo la realidad va modificando las ideas. Eso es lo penoso. Lo penoso es que hay gente todavía ahí que repite discursos de los años 60. Ideas que ya fueron sepultadas por la historia y todavía hay abanderados que las enarbolan con entusiasmo. Esto es increíble. Esto, un primer tema. Un segundo tema, quería, Francisco, si me permites un segundo, hablar sobre el caso de la señora Cerda, ¿no? Dalton mencionaba que no hay espacio para una sanción, y es verdad, mayor. Lo penoso no es eso, no es que la Asamblea no le pueda poner una sanción. Lo penoso es que su bloque legislativo le haya defendido como defendió. A mí me dio vergüenza ajena escuchar a la asambleísta Quispe hablar diciendo pues que de lo que se trató esto es de una mala interpretación de sus palabras. Como siempre,
endilgando a la prensa la responsabilidad. O sea, la señora esta dice que hay que robar y robar bien, y Quispe dice que no dijo eso, sino que la prensa le malinterpretó, y que pobrecita, es nueva, es joven, y entonces hemos hecho carga montón de la joven dirigente. Yo digo, en un viejo es insoportable esta invocación al delito, en un joven es 10 veces intolerable, pues, porque se supone que un joven tiene que venir renovando el discurso y no repitiendo, ¿no? Este discurso que ha hecho es normalizar la corrupción. La señora dice, roben nomás, roben, hagan bien. Y Quispe, en vez de criticar, en vez de cuestionar, en vez de sancionar, porque esa, la responsabilidad política es de ellos, saca el cuerpo diciendo, pues la culpa es de la prensa. Lo penoso de esto, Francisco, lo que hace la señora Serna, la defensa que hace Quispe, cómo cierran filas, algunos, no todos, algunos de Pachacuti, lo que termina es enlodando al conjunto de la Asamblea, porque la opinión de la gente no es sobre estos nombres que estoy mencionando. Yo creo que hay que acostumbrarse a poner nombre y apellido para que la generalización no acabe con el prestigio de todos. Lamentablemente la gente termina, pues, la opinión pública termina haciendo un juicio que no discrimina. Y eso es lo penoso, ¿no? Eso es lo penoso. Hay también, yo creo, un afán, y creo que hay que evitar, ¿no? Un cierto afán de espectacularidad, ¿no? Y demasiada pirueta mediática, ¿no? Pero que termines afectando la credibilidad de una institución que yo creo que tiene que ser evaluada por los resultados, pero tampoco por los escándalos que se fraguan. Por ejemplo, este caso de los vehículos, ¿no? Este caso de los vehículos, me parece a mí que es un escándalo que se fraguó de gana. Si hubo una idea ahí de comprar los autos por la presidenta de la Asamblea, pues no se concretó. Pero ya apareció el hecho como que había sido un acto de fiscalización y que se evitó un acto de corrupción. Bueno, creo que eso tampoco hace bien a la credibilidad de la institución. Y hay que tener cuidado respecto a convertir la fiscalización, pues, en un espacio más bien de cierta espectacularidad, ¿no? Lo segundo. Lo tercero, la agenda legislativa. Y sí, yo estoy de acuerdo, Francisco, en que es importante ya los proyectos que fueron propuestos o que son necesarios, que ya se los perfilaba como planteamientos del gobierno, sean presentados. De manera que la Asamblea tenga ya temas sobre los que debatir. No estar aquí en el juego de quién presenta los exhortos para en la tarde o en la mañana quedar bien con sus electores, cuando eso sea papel que no sirve para nada. Pero sí, es fundamental tener ya el debate sobre varios temas. Lo que tiene que ver con las reformas que hemos llamado estructurales, ¿no? ¿Qué es la reforma laboral? Yo aprecio muchísimo lo que Dalton dice respecto a la necesidad de dar un salto cualitativo respecto a la normativa laboral en el Ecuador. La reforma tributaria debería ser la primera de este gobierno y la última de este gobierno. No puede haber, como en el pasado, 15 reformas en 14 años. Que den un vuelco al... La reforma bursátil, que entre otras cosas le dé un rol también del mercado bursátil a la inversión de los excedentes, de los recursos que para inversión tiene la Seguridad Social. Hay que topar el tema de la Seguridad Social. Hay que toparlo y de frente al tema de la Seguridad Social. Yo veía ahí a la presidenta de la Comisión Económica, ¿no?, diciendo que se quiere privatizar la Seguridad Social y creando pues estos fantasmas de lo que existen intereses detrás de llevarse una institución que está quebrada. Cosa más absurda, plantearse que se quiere privatizar una institución que está quebrada por el lado que le vean, por más que pretendan decir que no. Bueno, hay que topar el tema de la Seguridad Social, no para la privatización, pero hay que buscar un mecanismo que garantice que hay un sistema eficiente. Y hay que topar la reforma política.
Y la reforma política no solamente pasa por eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pasa por la reforma electoral. En la reforma electoral está la clave para que en el Ecuador tengamos un mejor nivel de representación política. No puede ser, Francisco, que tengamos 280 movimientos políticos y tenemos ahora en la Asamblea 20 o 18 asambleístas de pequeños grupos chiquitos, de cada uno con su propia agenda y con una agenda minúscula que no tiene relación ni perspectiva con lo que el Ecuador necesita, no con agendas que tienen que ver con sus propios afincamientos electorales. La reforma política, la reforma electoral son fundamentales. Y de estos temas... Y esos son, ahí nomás ya son 5 temas que valen la pena. Ya es bastante. Claro, si es que logran la reforma electoral este año antes de las elecciones, si logran tratar el tema laboral, y parece, como ha dicho el ministro de Economía, la reforma tributaria, y como dice Diego, ojalá sea para el ejercicio de este gobierno, esos 3 puntos son realmente trascendentes, sin olvidarse la seguridad social, que no solo que es trascendente, porque a veces unos dicen, el seguro social es de los trabajadores, no es del Estado, entonces no se puede privatizar, es de los trabajadores, es un tema privado, pero tiene que actuar el Estado también. O sea, ahí hay un marco que hay que discutirlo, debatirlo y salvar esa que ha sido una caja chica para un montón de delincuentes. César, con estos puntos, más esta posibilidad de tratar la reforma constitucional como tal, en donde se llega y se insiste en la posibilidad de dividir la asamblea, y si es que eso sale, es que entonces esta asamblea tiene un fin. ¿Se llegará a eso? ¿Cómo ven la reforma política, la laboral? Bueno, usted ya lo ha dicho, César. ¿Cómo ve estos próximos días y este camino en donde, claro, Diego dice, ya es hora también de que el gobierno presente sus ideas? Así es, Francisco. Dalton y Diego han sido muy claros en sus alocuciones. La Asamblea tiene que ir concretando su trabajo. Y el gobierno nacional también tiene que ir concretando sus proyectos de reforma. Y me refiero concretamente a la reforma laboral, o al menos a la modernización, o a una alternativa de modernización en el Ecuador que permita ir a nuevos sistemas de contratación y hacer lo que Dalton comentó muy bien, muy claro. ¿Cómo le vamos a dar trabajo a esos 7 de 10 ecuatorianos que no tienen trabajo? Y entonces ahí tenemos que ser creativos. El ministro del Trabajo ha sido muy claro. No vamos a tocar el código laboral para terminar con la negación en el Ecuador. Porque aquí cada vez que se quiere hacer una reforma laboral, todo es no, 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 y alternativas ninguna. Entonces tenemos que terminar con la negación y tenemos que ir a sistemas modernos de contratación que permitan darle trabajo a la gente. Y ahí está el trabajo hora hombre. Yo creo que esa es una reforma importantísima que se tiene que introducir para poder avanzar en esto que estamos avanzando. No podemos ir a las próximas elecciones seccionales igual que hace 4 años, con 45,000 candidatos y, como dijo Diego, 285 organizaciones políticas. La política tiene que ser reformada, tiene que ser ordenada, tiene que ser fortalecida. La política tiene que hacerse a través de partidos políticos nacionales, fortalecer la institucionalidad, fortalecer la democracia interna de los partidos, para que también la representación sea fortalecida y mejore la calidad. La reforma de la Asamblea tiene que hacerse desde 2 ejes que son fundamentales. La nacional, no nacional, el país, el Ecuador. Está bien y es muy clara la representación provincial que se debe mantener dentro de un cuerpo colegiado, pero tenemos que fortalecer la representación nacional, el Ecuador, porque si no, pues estamos con agendas locales, ¿no? Que llegan estos grupos políticos con sus agendas locales que no permiten, ¿no?, trabajar en una agenda nacional de desarrollo y política también. La Asamblea tiene que recuperar su facultad, su fortaleza, el nombramiento, la fiscalización, ¿no es cierto?
Y esto se da pues con una reforma política que se ha planteado de la bicameralidad, por ejemplo. Pero si no subimos la vara para que esa Cámara Alta tenga una mejor calidad que la Cámara Baja, en cuanto a experiencia, por lo menos para ir con el dictamen constitucional que no permite la discriminación, ¿no? Que no permite establecer títulos académicos, sino que tendremos que ir por la experiencia nada más. Entonces buscar que esa Cámara Alta sea una Cámara de representación nacional que le dé fortaleza, ¿no?, a la Asamblea Nacional en un manejo político diferente que se necesita en el país y donde se tiene que analizar seriamente para el futuro del Ecuador la elección de los legisladores en segunda vuelta, para tener mayorías firmes que permitan la gobernabilidad. Y aquí estamos hablando de reformas de fondo, con la eliminación también del Consejo de Participación Ciudadana y el fortalecimiento del Congreso de la República, que fue disminuido a casi no hacer nada en el tema de control, de designación de los entes de control. Esto es fundamental, lo que estamos hablando. Eso es fundamental, sí. Eso es fundamental, lo de los partidos, la reforma política, sí. Dalton, esta reforma política puede encontrar también desde la propia Asamblea determinados cuestionamientos, y si no cuestionamientos, por lo menos decir, bueno, recién nos eligieron, déjennos actuar, y eso es no avanzar. Y la reforma política vía el Código de la Democracia, vía esta estructuración, también eso parece que es sumamente urgente, como lo laboral. Como ustedes ven, tienen 5 puntos que si de esos tratan 3 hasta finales de año, Dalton, creo que la ciudadanía estará no solo contenta con el accionar de la Asamblea, sino que además agradecida por lo que están haciendo sus representantes, Dalton. Sí, mire, esto hay que asociarlo también a la iniciativa del presidente de la República de hacer una consulta popular. Parte de la reforma política tiene que estar inmersa en los planteamientos del presidente de la República a través de la consulta popular. No, yo creo que eso le daría consistencia a la propuesta, porque pasaría un momento dado como un mandato que la ciudadanía le da a través de la consulta a la Asamblea Nacional para que provoque esa reforma en la intencionalidad propuesta por el presidente de la República. Si hablamos, por ejemplo, de un Congreso bicameral y resulta que volvemos pues a lo que fue la bicameralidad en el pasado, a lo mejor no es necesaria la bicameralidad, pero se puede presentar la bicameralidad como una oportunidad para, por ejemplo, atender con mucha precisión, detalle y concepto lo que puede ser y explicar una reducción del número de legisladores, ¿no? Atender, por ejemplo, el criterio, ¿no?, de mayor exigencia de requisitos para los que pueden llegar a la Cámara del Senado, ¿no? De alguna manera provocar a través de la ley que exista gente más calificada que llegue a la Asamblea Nacional. Podemos decir que quienes integren la Cámara de Diputados puedan ser candidatos con los actuales requisitos muy abiertos que tiene la Constitución de la República, pero que para llegar al Senado, ¿no?, se requieran, pues, por decir, requisitos de edad, que se implica acumular una experiencia de vida y profesional rica, ¿no? A lo mejor requisitos de condición académica, estoy hablando para el Senado, sí, ¿no?, para que la próxima designación del Senado sea realmente, ¿no?, a través del escogitamiento por los partidos y la sociedad civil de elementos que van a tener mucha mayor eficacia en su actuación como representantes del pueblo ecuatoriano. O sea, distinguir el Senado, un Senado, llamemos, de mucha más categoría en todos los órdenes y de más experiencia. Plantearse la elección de diputados con la misma apertura, llamemos, de requisitos como la que actualmente hemos sido elegidos los asambleístas. Y en cuanto a los partidos... Funciones, por ejemplo.
Funciones, por ejemplo. La Cámara de Diputados interpela y juzga el Senado. No. Designación de funcionarios el día de mañana. El Senado. Pero repito, donde se supone, ¿no?, que la experiencia, la técnica, el profesionalismo, el antecedente ético conocido y todo esto está en esa instancia como lo mejor de la representación política en el Ecuador. No. Si no cambiamos eso, el que haya bicameralidad no cambiará nada en el país, pues. Claro. No. Entonces yo pienso que por ahí también hay que ir enfatizando en estas precisiones para que sirva pues el debate en esta materia, porque si no vamos a lo mismo. Entonces, repito, a repetir una bicameralidad del pasado, yo creo que tampoco es una solución para el país. Y así otros temas, estimado Francisco, pero el apoyo político para la reforma tiene que venir a través de esa consulta popular del presidente de la República. Consolidar entonces, Diego, a través de la consulta no solo el proyecto, sino además el debate nacional, y que pasa por algo que yo decía, la militancia y los partidos tienen que tener. Por lo tanto, ¿cómo eliminamos estos 286? ¿Cómo se garantizan? Pongan requisitos para que puedan tener representantes a la Asamblea, al Congreso, a las cámaras, pongan no solo requisitos de las firmas, que ya vemos todo lo que ha pasado, sino algo de vida de los partidos, y como dice César, que también la democracia interna se garantice, porque si no puede traer más dificultades. Si bien la elección de la mesa directiva y las comisiones, Diego, podría decirse saludó, parece que algo más hace falta entonces, Diego. No, yo diría, Francisco, que hace falta mucho más, no algo más. Ya. Constituir la mesa directiva de la Asamblea fue, bueno, un paso, pero lo más importante es cómo esa Asamblea se convierte en un órgano que permita transformar aquello que debemos transformar en el Ecuador. La constitución de la mesa directiva fue simplemente la posibilidad fue salvar políticamente, ¿no?, gobierno y a las fuerzas democráticas del Ecuador de tener que llegar a un entendimiento con la corrupción y el intento de impunidad, que era aliarse al correísmo. Pero, sin duda, para todos es evidente pues, que no hubo un entendimiento respecto a otros temas, sobre todo a reformas en materia legislativa y eventualmente constitucional. Ahora, hay que pensar esto por el principio. Hay que empezar por el principio. Y establecer los mecanismos dependiendo del camino, digamos, constitucional y político que cada uno de los temas debe tener. La consulta popular es, sin duda, siempre la opción. Hay otras opciones también en relación con la posibilidad de que en un momento se llegue a la conclusión de que la legislatura lo único que tiene como tarea es obstaculizar. Pero hay que discutir los temas. Aquí estamos discutiendo sobre cuál debería ser el alcance de la bicameralidad. Me parece muy bien, pero tenemos que tener ya eso. Tenemos que discutir cuál tiene que ser el alcance de la reforma política. Cómo eliminar el movimentismo, que fue aquello que propició la constitución de Montecristi y el Código de la Democracia. Cómo eliminar los incentivos a la corrupción en la participación electoral. Porque el financiamiento de las campañas hechas por el Estado pues significó también un mecanismo de corrupción. Por eso tanta gente es interesada en ser candidatos. Algo de plata le cae. Y esa plata la administran no para hacer campañas, sino para traficar con la publicidad. Bueno, todos estos temas tenemos que discutirlos, pero hay que empezar a discutir. Yo creo que es muy importante. Ahí también, yo diría, el liderazgo que debería tener la presidenta de la Asamblea para convocar en el ámbito de lo legislativo, dejando que el gobierno tenga también su propia iniciativa en el ámbito de lo legislativo, discutir estos temas, proponerlos, abrir debate. Francisco, esa asamblea está formateada para que no haya debate. Está reglamentada para evitar la discusión. Cuando se discuten resoluciones hay 5 minutos, pero para votar nos demoramos 40 minutos. 40 minutos de un registro
y luego la votación. 40 minutos que no sirven para, que es tiempo muerto. No hay debate, no hay discusión. No hay posibilidad de rebate debate y contrarréplicas, no existe. Está formateada la asamblea así porque mientras menos debatían, mejor, porque ahí lo que había era solamente, antes eran levantamanos, ahora es aplastan teclas, ¿no? Entonces, mira, todo esto, ¿no? Que quiere decir el dejar atrás esa institucionalidad creada para el control autoritario del poder, para evitar la discusión, para evitar la discrepancia, para favorecer la corrupción. Hay que discutir muchísimos temas. Y me parece ahí que deberíamos tener esta noción, ¿no? Esta visión que estamos compartiendo con Dalton y con César, y constituir, digamos, esa masa crítica que también le dé a la Asamblea pues, esta capacidad de proponer esta iniciativa, estar por delante para que logremos, digamos, sí, sintonizar con aquello que los ecuatorianos esperan. Los ecuatorianos no esperan llenarse de resoluciones. Tampoco creo que esperan un montón de leyes. Sí, no. Los ecuatorianos están esperando son soluciones que viabilicen el problema fundamental de todos, de la mayoría. Lo que tiene que ver con el empleo, lo que tiene que ver con la inseguridad. Los temas fundamentales. Frente a eso tenemos que dar respuestas. Y esas respuestas, sin duda alguna, han esbozado ya algunos criterios ustedes. Se van consolidando, y yo debo decir, los conocemos a los tres, los medios buscamos justamente este criterio porque tienen ustedes voces autorizadas. Y yo espero que no las desperdicien, nos consta que no lo han hecho, y que sí, tienen, además de su propia representación, créanme, ustedes tienen este gran reto de ayudar a conducir una asamblea que si no puede terminar como la anterior. Quiero agradecer al ingeniero César Ron, al doctor Dalton Bacigalupo y al doctor Diego Ordóñez por acompañarnos. Gracias por acompañarnos a los tres. Un buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias. Buen día. Gracias, Diego. Gracias, César. Han estado con nosotros el asambleísta César Ron, el asambleísta Diego Ordóñez y el asambleísta Dalton Bacigalupo. Enseguida volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el micro